población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Alrededor de los años 70 empezó lo que se le llama comúnmente los años negros del país. La democracia se fue debilitando y se anuló y empezó la dictadura militar. Es decir, parte del ejército eran los que dictaban las leyes, los que gobernaban, los que incluso intervenían en distintas instituciones nacionales, provinciales, en algunos casos municipales. Esto fue una sorpresa, digamos, para el país, y ser docente en la universidad, bueno, yo era docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Fueron años difíciles realmente porque se complicaba lo que era el dictado de las clases con las distintas posiciones políticas y con el espíritu de lucha de los estudiantes. Quizás los estudiantes tenían buenas intenciones, pero había un ambiente como de agresividad. Y sobre todo dirigido hacia las autoridades. Ya con los años uno se fue acostumbrando, pero no fueron años fáciles, porque los alumnos tenían como un espíritu, digamos, de resistencia o de irritabilidad contra las autoridades y contra cualquier persona que significara una autoridad o una imagen, digamos, superior a ellos. Estos años, sucedió durante más o menos unos 6, 7 años, y después eso fue un poco disminuyendo, hasta la llegada de la democracia, que fue en 1983, pero ya 2 años antes el país estaba medianamente pacificado. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan. A mí siempre me gustó mucho la docencia, me gustaba mucho trabajar en esa facultad, así que yo sentía el placer de enseñar y de dedicarme incluso a la investigación también de lo que era el tema de la materia que dictaba, que era las enfermedades de las plantas, la materia de la fitopatología. Entonces un poco se mezclaba el gusto de enseñar las cosas que me gustaban, digamos, y estar viviendo en un ambiente como de intranquilidad o de zozobra o de quizás de las garantías personales o de lo que uno consideraba garantías personales. En 1983 vino la democracia, subió el primer presidente en muchos años elegido por el pueblo, y el espíritu de las universidades cambió. En algunas oportunidades uno estaba dictando, por ejemplo, un trabajo práctico y entraban, esto era eventual, no era muy frecuente, pero podía pasar, y a mí me pasó varias veces, entraban gente de los grupos guerrilleros, pueden ser armados o no, y distribuían folletos a los alumnos y empezaban a hablar, a dar su discurso. A veces pedían permiso al docente, a veces no, o sea que interrumpían la clase, daban su discurso, después, digamos, agradecían y se iban. Pero en algunas ocasiones sí se iban y las Fuerzas Armadas retiraban alumnos de las facultades. Eso no me tocó a mí, y creo que diría que tampoco pasó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Pero sí eso sucedía en algunos casos, quizás en facultades que eran un poco más politizadas. Pero bueno, como todo, se fue terminando, se fue aplacando con la llegada de la democracia y las cosas se normalizaron. Pero fueron años duros, porque además lo peor de todo era la falta de garantías. Es decir, si una persona que a lo mejor no hubiera estado involucrada en nada, en ningún movimiento guerrillero, ni político, ni de ningún tipo que causara disturbios, pero a lo mejor al azar se llevaban personas o estudiantes que no tenían nada que ver con nada, quizás por error, quizás por intención o quién sabe. Muchas de esas personas, no sabría decir cuántas, pero como todos sabemos en el país hubo muchos desaparecidos. El número de desaparecidos yo no podría asegurarlo hoy.